Apocalipsis del humano, tiempo de salvación. Si yo voy a una conferencia que se titula así, seguramente que me vuelvo, eh, porque no sé qué me esperan. Pero la cosa es más simple. Yo quiero hablar del tipo de hombre que hemos querido ser, porque Occidente ha perseguido un tipo de ser humano determinado. Ese ser humano al que apunta de alguna manera la Declaración de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, o la Declaración de 1948, la Declaración de los Derechos Humanos. Ese hombre que hemos perseguido, pues se ha ido construyendo a partir de una pregunta. Una pregunta que ayer también rescataba Delia, la pregunta que se hace Primo Levi, ¿no?, en el título de su libro de memorias, si esto es un hombre. Se pregunta si esto es un hombre y se está refiriendo a ese hombre, el hombre deportado, deshumanizado física y metafísicamente. Si eso es un hombre. Que es la misma pregunta que se hizo Antón Montesinos en 1512 en La Española, cuando, refiriéndose a los indígenas maltratados por los conquistadores, se preguntaba también, ¿acaso estos no son hombres? Y es la misma pregunta que se hace el segundo Isaías, ¿no? Es la pregunta que también se hacía, hemos visto hace un momento, Domingo, cuando hablaba de ese hospital de desechos, que muchas veces es la condición humana. Algunos han querido llamar a esta persecución, a esta búsqueda del ser humano, llamarla, apellidarla con el título de Ectheitas, refiriéndose al ex homo. También Pilatos hace la misma pregunta, ¿no?, a los demás, ¿esto acaso es un hombre? Pues sobre eso quiero hablar. ¿Dónde se encuentra este hombre? ¿Dónde se encuentra la búsqueda por ese hombre? Y hay muchos que dicen que ese hombre ha muerto. Ayer oíamos cómo alguien se refería a Foucault, que ha decretado en algún momento que ese hombre ha muerto. Y si uno ojea pues la literatura de los llamados posmodernos alemanes, pues se encuentra con esta misma idea, ¿no? Enzensberger o Sloterdijk repiten una y otra vez que el hombre en el que hemos creído está supervalorado. El hombre no da para tanto. Dicen ellos que ese hombre al que apunta los derechos humanos hay que revisarlo, porque esos derechos humanos serían como el último coletazo de una tradición que viene del cristianismo y que ha supervalorado al ser humano. El ser humano es mucho menos, es poca cosa, es una isla perdida en el universo, y el universo funciona y circula indiferente a los problemas y preguntas que hace el ser humano. Muchos de estos autores vienen de Nietzsche, pero Nietzsche, aunque alguna vez habló también de la muerte del hombre, él sobre todo se especializó en hablar de la muerte de Dios. Dios ha muerto. Y a mí lo que me interesa es seguir la reflexión de alguien a quien quiero mucho, y con el que trabajé, el que me dirigió la tesis doctoral en Alemania, el teólogo Metz, que además en este momento está muy enfermo, y así que de alguna manera esta conferencia sea un homenaje a este hombre de 90 años que está al final de sus días. Y Metz dice que la muerte de Dios lo que ha provocado ha sido la muerte del hombre. Establece un vínculo entre la muerte de Dios y la muerte del hombre. Y esa relación a primera vista es todo menos evidente, porque lo que uno observa cuando lee la literatura de la modernidad, que está construida sobre la idea de la muerte de Dios, es decir, la irrelevancia de Dios en la construcción de la historia, lo que uno observa es que la muerte de Dios lo que provoca no es la muerte del hombre, sino un subidón de la autoestima del ser humano. Un subidón. La primera modernidad
lo que entiende cuando anuncia la muerte de Dios es que en su lugar está el hombre, para resolver los mismos problemas. Esos problemas que Dios ha sido incapaz de resolver, ahí está el hombre para resolverlos. Esto es muy notorio entre los jóvenes hegelianos, por ejemplo, un círculo al que pertenecía Marx, el joven Marx. Entienden que la filosofía, los filósofos nuevos, tienen que sustituir a los teólogos, y la filosofía a la teología, y el hombre a Dios. Es una clara Aufhebung, una sustitución, pero de las mismas tareas, por las mismas tareas. Así que, de entrada, lo que produce la muerte de Dios es una elevación de la autoestima del ser humano, no su muerte. Lo que pasa es que a medida que esta generación se lo toma en serio y empieza a meterse en harina, es decir, empieza a enfrentarse a los problemas concretos a los que quería responder ese ser humano que se enfrentaba a la inhumanidad, es decir, el problema del sufrimiento, como enseguida veremos, pues en la medida en que se meten en harina van recortando sus pretensiones, se hacen prudentes. Y el caso más notorio es el de Marx. Hace 40 años, Hugo Asman y yo, un brasileño, publicamos los escritos de Marx y Engels sobre la religión. Y hace un par de años, el mismo editor de entonces, que es el actual director de Trota, me decía, ¿por qué no reeditamos aquellas obras? Y yo le dije, no tenía mucho sentido porque aquellos escritos se publicaron en un contexto que ha desaparecido, que ese era el diálogo del marxismo-cristianismo. Hoy lo que vivimos es el fracaso del marxismo. Pero al decirle eso me di cuenta de que ahí había precisamente una razón para reescribirlo, porque es interesante saber lo que pasa con el marxismo después de su fracaso. Y entonces ahí aparece muy claro lo que voy a decir ahora, y es que al revisar a Marx me di cuenta de que conforme Marx avanzaba, conforme Marx se hacía más científico, disminuía su pretensión de arreglar los problemas del ser humano. Si al principio él quería resolver los problemas que Dios no había resuelto, y por eso él decreta en su tesis doctoral que el nuevo santo, el nuevo referente del ser humano es Prometeo, que roba fuego a los dioses para arreglar los problemas de los seres humanos, ahora se da cuenta conforme avanza en su dibujo estratégico de los problemas que hay problemas que no tienen solución. Y entonces él establece el principio de que solamente hay que plantearse las cuestiones que tienen respuesta. Hay preguntas que no tienen respuesta y por tanto hay que dejarlas fuera. Eran las preguntas que provocó precisamente la muerte de Dios. Pero ellos entienden que hay que ser ahora razonables y enfrentarse a las preguntas que podemos resolver. Y por eso si al principio el joven Marx con los jóvenes filósofos modernos, la pregunta que les inquietaba era ¿wer leidet? ¿Quién sufre? Ahora ya el Marx viejo, el Marx maduro, sustituye esa pregunta por wer arbeitet? ¿Quién trabaja? Los problemas que hay que resolver no son los del sufrimiento, sino los que podemos resolver, la explotación, la opresión. Es decir, se va reduciendo entonces la competencia del ser humano respecto a los problemas que le llevaron a sustituir al hombre por Dios. Y el propio Nietzsche cierra el círculo de esta prudencia, de esta reducción de las pretensiones del ser humano, al decretar que el sufrimiento no es un problema. El sufrimiento es un momento más del paisaje humano. Forma parte de la decoración de la vida. Hay que elegir entre o Cristo o Dionisios o el crucificado, decía él.
Hay que elegir entre entender el sufrimiento como una provocación o como algo natural. Y él elige precisamente el sufrimiento como parte del decorado de la existencia. Y ahí se sitúa la muerte del hombre. La del hombre que hemos conocido. Desde el momento en que se decreta que el sufrimiento es un elemento natural, se produce la muerte del hombre. Y se renuncia a la búsqueda del ser humano que hemos querido ser. Para entender ese ser humano que hemos querido ser, hay que referirse al mito fundante de Occidente, que es el mito de la caída, narrado por el Génesis. Es un mito singular, del que hablaré luego más despacio. Pero de entrada, señalar que ahí se nos dice, como interpreta un excelente exégeta judío de Pablo, Jacob Taubes, se ha traducido en Trota un libro muy recomendable suyo, La teología política de Pablo, Jacob Taubes. Pues Jacob Taubes dice que, interpretando el mito bíblico de la caída, dice que la historia del ser humano comienza el 8º día de la creación. El 8º día. Dios crea el mundo en 7 días. En el 8º empieza la historia del ser humano. ¿Qué ocurre en el 8º día? El 8º día se produce el primer gesto libre del ser humano. La historia comienza con el primer gesto libre del ser humano, el primer gesto de libertad, que es una transgresión. Eso es lo curioso de ese mito, ¿no? Dios crea un hombre perfecto, un ser perfecto. Adán, dicen los teólogos, tenían el donum integritatis, y el primer gesto libre de un ser humano es una transgresión. Y el resultado de esa transgresión, dice el Génesis, es el sufrimiento en el mundo. Y Pablo dirá luego que es la muerte. La muerte es el resultado del primer gesto libre de la libertad del ser humano. La historia de la humanidad comienza en ese momento porque la historia de la humanidad, la historia del hombre, es el intento de dar respuesta a esa pregunta, a la pregunta que plantea el sufrimiento. La historia consiste o arranca con el sentido de la responsabilidad por el sufrimiento y la necesidad de tener una respuesta. Y esa historia la cierra Nietzsche al decir que el sufrimiento es natural, al naturalizar el sufrimiento y al sustituir a Dios por el tiempo. Porque la muerte de Dios en Nietzsche es sustituida por el tiempo, por el devenir incesante, por la evolución anónima, como si hubiera un piloto automático en la existencia, en la historia, que sustituye a la responsabilidad del ser humano. Bueno, hasta ahí las reflexiones que se hace el teólogo Metz. Y mi pregunta es, ¿nos vale ese diagnóstico hoy? Podemos decir que se ha cerrado el círculo, la preocupación por el sufrimiento humano. Habría que preguntarse cómo valoramos hoy el sufrimiento y la muerte. Y la primera respuesta es que claro que nos interesa. No hay más que ver las farmacias en una ciudad, en un pueblo, la importancia que tiene el sistema de salud, el funcionamiento de las unidades de cuidados paliativos en los hospitales, los debates sobre la eutanasia, la muerte digna. Es decir, hay señales de que el sufrimiento nos importa y también hay señales de que el sufrimiento no nos importa, porque nunca hubo tanta riqueza en el mundo y nunca tanta miseria. Nunca tanto desarrollo y nunca el sistema del mundo ha estado más amenazado que hoy.
resultado de nuestro propio progreso, de nuestra propia inteligencia. Entonces hay una lucha por el sufrimiento, contra el sufrimiento, pero si nos fijamos bien, esa lucha, ese compromiso contra el sufrimiento y la muerte tiene dos límites. En primer lugar, estamos convencidos de que solo podemos hacer lo que podemos. Hacer lo que podemos. Y eso significa entender que hay sufrimientos que nos superan y que por tanto hay que dejarlos fuera de la agenda. Renunciamos a las preguntas que no tienen respuestas. Y eso significa resignación respecto al mito originario, a la preocupación originaria por encontrar en la historia una respuesta al sufrimiento y a la muerte. Ese es el primer límite a nuestro compromiso contra el sufrimiento. Hacemos lo que podemos y desechamos las preguntas que no tienen respuestas. Y el segundo límite a nuestro compromiso es desligamos mal de culpa. Desligamos la existencia del mal con la propia culpa o responsabilidad. Hoy luchamos contra la injusticia, y me estoy refiriendo a los tratados, a las teorías de la justicia moderna. Luchamos contra la injusticia no porque nos sintamos culpables o responsables del origen de las desigualdades, sino porque las desigualdades son feas, ofenden a nuestra sensibilidad estética. Hemos desarrollado un fino sentido de la ética y entonces hay cosas que nos repugnan, pero no porque seamos culpables de su existencia, sino porque repugnan a nuestra sensibilidad. Hemos desligado el mal de la culpa. Y hay un debate al que me voy a referir porque ilustra bien estos límites del compromiso de los modernos contra el mal. Es un debate que tuvo lugar en los años finales de los 50 entre Albert Camus y Sartre. Estas dos grandes figuras francesas, representantes de dos modos de entender la importancia del intelectual, pues tienen un sonoro debate a raíz de la publicación de un libro de Camus, L'homme révolté, el hombre rebelde. Ahí lo que Camus plantea es la injusticia del sufrimiento y por tanto el escándalo de la muerte del inocente. La muerte del inocente. Para él la gran pregunta de la historia y de su tiempo. La muerte del inocente es intolerable. La muerte del inocente es una provocación que pone al hombre frente al límite de su inteligencia y de su voluntad. Y Sartre le hace una crítica feroz en el temps moderno diciendo: a Camus le importa la muerte de un inocente, siguiendo esta preocupación de Dostoyevsky, ¿no? Un personaje de Dostoyevsky, Iván Karamazov, dice en un momento, las lágrimas de un niño, de un solo niño, no justificarían la armonía del universo. No se puede pagar por la armonía del universo las lágrimas de un solo niño. Y dice Sartre, a Camus le preocupan más las lágrimas de un solo niño que la suerte, que las desgracias, que los sufrimientos de la clase obrera. Y así se plantea el debate entre luchar, ¿qué es más importante? ¿Las lágrimas de un niño o los sufrimientos de la clase obrera, sobre los que cabe una estrategia de lucha contra la opresión y la explotación capitalista? Y lo que le vino a decir Sartre a Camus es: a usted le importa más Dios que el hombre. A usted le importa más la justicia divina, la justicia absoluta, que la justicia que podemos hacer los seres humanos. Luche como nosotros, contra lo que podemos, ¿no? Y déjese de lamentarse de que esa lucha a veces conlleve sacrificar a algún inocente.
A Camus le irrita profundamente la respuesta de Sartre. Entiende que es un golpe bajo porque él siempre se ha declarado agnóstico. Entonces, que le diga que le importa más Dios que el hombre, le molesta, le duele. Pero lo acepta de alguna manera porque él dice, soy agnóstico, pero tengo un gran sentido de lo sagrado. De hecho, Camus fue el que descubrió a Simone Weil, y fue quien la editó y que se dio cuenta del genio que había detrás de esta extraña, mística filósofa, Simone Weil. Y en sus obras completas hay constancia de muchos encuentros que tuvo con los dominicos de Solsoir. Yo llegué a Solsoir en 1960 y él ya había muerto un año antes en un accidente de carretera, pero todavía pude captar los ecos de los debates con Albert Camus que están en sus obras completas. Y él entendía perfectamente que para poder hacerse la pregunta, para entender el sufrimiento de un niño como una provocación, como un escándalo, tenía que tener el sentido de la justicia absoluta. Era imposible esa afirmación sin la tradición bíblica. Y por eso él mantiene firme su posición respecto a Sartre, por 3 razones. Porque si sacrificamos a un inocente como precio para el bienestar o felicidad del resto de la humanidad, dice él, abrimos las puertas a los campos de exterminio. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Porque aquellos intelectuales de la época, los llamados compañeros del comunismo, callaron y aceptaron el estalinismo, es decir, la purga, la persecución de Stalin a todo aquel que se opusiera, muchos de ellos intelectuales, comunistas. Una de las tragedias más grandes del estalinismo fue que abrió los campos de concentración para los pocos supervivientes comunistas que habían sobrevivido a los campos nazis y pasaron del campo nazi al campo soviético, al campo stalinista. Buchenwald, donde estuvo Jorge Semprún, se cerró en enero de 1945, cuando los nazis fueron derrotados poco después. Pero Stalin los abrió en septiembre del mismo año, para encerrar a los supervivientes comunistas. Porque Stalin entendía que si el comunismo y el fascismo eran incompatibles, cualquier superviviente era que había pagado algún precio, que había traicionado sus ideales, que había contemporizado, y pasaron. Entonces, Camus tenía esta intuición de que si sacrificamos un solo inocente, abrimos las puertas a los campos, es decir, abrimos las puertas a la justificación de las víctimas que sean necesarias para salvar a aquella parte de la humanidad que interesa. Por eso Camus se enfrentó a Sartre y daba una segunda razón, y es que Camus era un intelectual honrado y sabía que el intelectual moderno había nacido a la historia para sustituir a Dios, es decir, para enfrentarse a los problemas que la teología no había resuelto. Y uno de los problemas que la teología no había resuelto era el sentido de la muerte del inocente. Entonces, él quería enfrentarse a ese problema y no podía aceptar la interpretación o la justificación de que era el precio del bienestar general. Esa era la segunda razón. Y había otra razón, y es que mientras Dios o lo divino está en la historia, se puede enfrentar a la muerte como un escándalo. Dios, como creador y redentor, es una figura a la altura del desafío que supone la muerte. Pero si declaramos a Dios obsceno, en el sentido literal de sacarles de escena, si Dios sale de la escena de la historia,
tiene sentido lo que decía Marx, solamente hay que hacerse las preguntas que tienen respuesta. Pero mientras Dios esté en la historia, hay una figura a la altura del problema. Y por tanto tiene sentido mantenerle. Pero si Dios sale de escena, queda solo el hombre al que el problema de la muerte le desborda. Esas fueron las 3 razones que le llevaron a mantenerse frente a Sartre. Y lo que podemos decir hoy, tantos años después, es que efectivamente tenía razón, los campos se abrieron, los campos de concentración se abrieron y se produjo la muerte del hombre como precio para salvar al hombre. Es decir, lo que esto quiere decir es que hay una línea en la modernidad que va a través de Nietzsche, Marx, de Hegel, Marx, que lleva a la barbarie. Hay una línea en la modernidad que lleva a la barbarie. Esa modernidad que nació para salvar al hombre desarrolla una línea que lleva a la barbarie. Y eso lo vio muy bien un filósofo que ayer fue insinuado en la intervención de Esquirol, Franz Rosenzweig, que analizaba la Primera Guerra Mundial, y en algún sitio he dicho que la Primera Guerra Mundial tuvo una importancia enorme en Europa, más que la Segunda, porque fue vivida como el gran fracaso de la modernidad, el gran fracaso de la razón ilustrada. El gran fracaso. La Ilustración pretendía organizar Occidente bajo el signo de la razón y la libertad, y lo que produce es la guerra de naciones, la guerra de los nacionalismos, Primera Guerra Mundial. Y este filósofo judío, un fino observador de su tiempo, decía, en la Primera Guerra Mundial se consuma y se consume la Ilustración, la modernidad. Se consuma, es decir, se realiza, se lleva a su realización algo que está muy presente en la modernidad. Ese elemento letal, esa dimensión letal de barbarie llega a su realización. Y se consume, se agota, se acaba. De ahí la necesidad de toda aquella inteligencia, de todos aquellos intelectuales de la posguerra, una clara conciencia de que había que repensar la Ilustración, que había que recrear la razón, había que recrear la moral. Y precisamente por eso, porque la muerte del hombre se ha producido, la muerte del hombre se ha producido, la modernidad ha llevado a la muerte del hombre, de ese hombre que quiso sustituir a Dios, es por lo que yo creo que tiene razón Metz cuando dice hay que relacionar la muerte del hombre con la muerte de Dios. Pero ¿cómo hablar de Dios hoy si Dios está ausente y no hay oído musical para Él? Porque Dios está ausente. Dios es obsceno, Dios está fuera de escena. La obscenidad de Dios es un hecho. Dios está fuera de la escena del mundo. Nuestra cultura es una cultura profundamente secularizada. Y Dios solamente interesa como elemento estético, ¿no? Interesa el gregoriano, las catedrales, el arte, o como elemento lógico, para que cuadren las piezas. Y un caso de interés lógico es el de Habermas. Habermas tardó mucho tiempo en interesarse por la religión, mucho tiempo. Y cuando se empieza a interesar, y de hecho, aquellos debates que organizó con Ratzinger, pues tuvieron un eco internacional, y él decía, me he hecho más viejo pero no más piadoso, no os engañéis. Me interesa la religión por razones lógicas, no como algo existencial. Y refleja bien, yo creo, el sentido que tiene Dios hoy en el mundo. La nuestra es una sociedad profundamente secularizada en la que Dios está ausente. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar o relacionar la muerte de Dios con la muerte del hombre en una sociedad en la que Dios está ausente?
¿qué sentido tiene? Es difícil, ¿no? Bien, pues para responder a esta pregunta, me voy a remitir a otro momento de la historia en que la situación fue parecida. Me refiero a los primeros años del siglo pasado, en los que Kafka escribe la Carta al Padre. Kafka es un personaje muy importante porque es el representante de una generación de judíos que escriben una carta al Padre porque les ha ocultado su tradición. La Carta al Padre es una carta donde se enfrenta a su padre porque su padre judío les ha ocultado el judaísmo. Los judíos de la modernidad entendieron que para ser algo tenían que ocultarse como judíos, tenían que asimilarse, ser como los demás, renunciar a sus raíces. Y como esa asimilación, esa identificación con lo que se llevaba con la modernidad, que era un fenómeno eminentemente poscristiano, había fracasado con la Primera Guerra Mundial, es por lo que esta generación se vuelve a sus padres diciéndoles: nos habéis privado de una cultura que puede ser alternativa. Esa es la carta de Kafka al Padre, que es una especie de manifiesto de una generación. Les echan en cara haberles ocultado una tradición que en este momento puede ser vital. Pero ellos saben muy bien que es muy difícil recuperar una tradición, porque ellos tampoco son creyentes. Esa generación no son creyentes, pero reivindican esa tradición judía, esa tradición bíblica. Y para hacerla valer, se hacen esta reflexión que me parece importante hoy, para nosotros, para responder a esa pregunta: ¿cómo hablar hoy de Dios en un mundo en el que Dios está ausente? Ellos decían: esa tradición que nos habéis ocultado está ausente también, pero hay rastros de ella. Lo importante es descubrir esos rastros. ¿Y qué rastros son esos? Y él va enumerando. La obra de Kafka es un intento de rastrear. Y el primer rastro que encuentra son rastros que se encuentran en la cultura, en el lenguaje. Y el primer rastro es la vergüenza. Cuando acaba la novela del proceso y Joseph K., el protagonista, es asesinado por dos funcionarios, dice la novela, y le sobrevivió la vergüenza, se avergonzaron. Y claro, el asunto: ¿y por qué se avergüenza si son ejecutores de la ley? ¿Por qué ha de avergonzar el cumplimiento de la ley? ¿Por qué? Pues se avergüenza. Dice Kafka: esa vergüenza no se explica por la modernidad. Ese es un rastro. Avergonzarse por cumplir la ley. Y en el proceso, en la misma obra, hay un momento al que, por cierto, Juan Mayorga le ha dedicado una obra de teatro en aquellas obras que hacíamos en Santo Tomás. Es el momento, el diálogo en la catedral. Hay un momento en el que este Joseph K., que es un personaje doliente en toda la novela porque es acusado siendo inocente y no sabe por qué le acusan ni de qué le acusan, y ya el hombre desesperado hace una visita a la catedral donde está el sacerdote que forma parte del jurado y piensa que quizá este miembro del jurado le pueda decir de qué le acusan. Y se enfrenta al sacerdote y el sacerdote le dice: mira, muchacho, no busques donde no puedes, donde no debes. Este es un tribunal que se ha constituido para condenar a inocentes. Y los comentarios llaman la atención sobre la contradicción que supone crear un tribunal para condenar inocentes, porque parece que un tribunal se constituye para condenar culpables. Pero Kafka quiere decir otra cosa. No quiere decir algo tan obvio, que un tribunal no debe condenar inocentes, no. Lo que quiere decir es que llamar atención sobre el hecho de que
este ser moderno, que es un ser soberano y autónomo, que es como Dios, pueda ser juzgado. Puede ser juzgado. ¿Cómo Dios puede ser juzgado? O es que a lo mejor no es autónomo, o es que a lo mejor no es soberano. Y es por ahí por donde va Kafka. En el fondo, el juicio es correcto, porque el hombre no es Dios y puede y debe ser juzgado. El tema de la vergüenza. Otro rastro es el tema de la culpa. El tema de la culpa. ¿Por qué hemos de ser culpables si somos como Dios? Y sin embargo, la culpa está presente en toda la obra de Kafka, como está en la obra de Dostoyevsky. Y en Dostoyevsky hay figuras, hay personajes a la altura, digamos, de la soberanía del ser humano. Ese personaje de los demonios, en la obra Los demonios, que se llama Kirillov. Él sí que es un hombre consciente de su soberanía y por eso se suicida para demostrar que está por encima de la vida. Sería un personaje coherente. Pero Dostoyevsky construye sobre todo personajes culpables, como el personaje de Crimen y Castigo, Raskolnikov, ¿no? Raskolnikov piensa que los seres superiores pueden matar impunemente porque son seres superiores, y él quiere hacer la experiencia. Un ser soberano puede matar al inferior. Y mata para hacer la experiencia. Y lo que experimenta es que al matar al otro se ha matado a sí mismo. Se siente culpable. Y la culpa, según Dostoyevsky, no consiste en ofender a Dios, sino en deshumanizarse al matar al otro. Eso es otro rastro. El rastro de la culpa. La experiencia de que al hacer daño al otro nos destruimos a nosotros mismos. Hay otro rastro que es el del perdón. El del perdón. Una figura que va contra la racionalidad moderna. El perdón va contra la racionalidad moderna porque la racionalidad moderna consiste en entender la relación causa-efecto. Todos los efectos tienen una causa y la causa produce un efecto. La relación causa-efecto es el elemento fundamental de la lógica moderna. Y sin embargo el perdón rompe esa lógica. El perdón consiste en plantear una acción que no sea reacción, en romper la lógica. Y al romper la lógica, el perdón es capaz de crear un tiempo nuevo. Por eso la figura más eminente de la memoria es el perdón. La memoria tiende a nunca más, a la no repetición. Y en eso Hannah Arendt es perspicaz cuando dice: y no hemos inventado mejor figura para la interrupción de la lógica letal, acción-reacción, que la lógica del perdón. Y por eso es tan importante políticamente el perdón, no por razones morales, ni por razones religiosas, sino por razones lógicas, porque rompe la lógica acción-reacción. El perdón. Bueno, pues, no sé cómo fue. Bueno, pues, con estos rastros, esta generación construye, revoluciona la razón. Consiguieron revolucionar la razón a base de rastrear la presencia de la tradición de los padres, la tradición bíblica, revolucionan la razón. Y no lo digo metafóricamente, lo digo realmente. Y la prueba es la primera tesis de Walter Benjamin sobre el concepto de historia. Walter Benjamin pertenece a esta generación que es consciente de que se ha roto la Ilustración, ha fracasado la modernidad. Pero estos no son posmodernos, no mandan la modernidad a paseo, no mandan la pretensión
de crear un mundo razonable y decente al paseo, sino que quieren repensarlo de nuevo. No son posmodernos, son dialécticos de la Ilustración, decimos en filosofía, para llamar la atención sobre esa voluntad de recrear una razón emancipadora. Pues Walter Benjamin dibuja esa nueva racionalidad en unos famosos textos que se llaman Fragmentos sobre el concepto de historia, las tesis sobre el concepto de historia, y la primera propone fundamentar un nuevo tipo de racionalidad, pero no como la primera Ilustración, que lo hizo emancipándose de la religión, secularizándose, mandando a Dios a paseo, haciéndole obsceno, sino planteando una alianza entre el materialismo histórico y el mesianismo. En esa tesis famosa hay una imagen, él habla de una partida de ajedrez entre un muñeco mecánico que iba por las ferias con 2 o 3 movimientos muy elementales jugando al ajedrez y un maestro del ajedrez. Dice, si apostáramos, todo el mundo apostaría por el maestro del ajedrez porque sabe mucho más que esos 4 movimientos torpes de la muñeca mecánica. Dice, pero perdería. Dice, porque ese muñeco mecánico torpe tiene unos faldones y debajo de los faldones se encuentra el gran maestro del ajedrez, que dirige su mano y por eso acabará ganando al otro maestro del ajedrez. Y explica la imagen. El muñeco mecánico es el materialismo histórico, es decir, la racionalidad más avanzada de su época, y el enano feo y jorobado, oculto bajo los faldones, es la teología. Entonces, él proponía un nuevo tipo de racionalidad que fuera una alianza entre la razón crítica y el mesianismo. Eso provocó la indignación de todos sus amigos, que los tenía de todos los colores. Tenía amigos místicos, cabalísticos, que decían, ¿qué hacemos nosotros con esos rojos impresentables? Y tenía amigos comunistas como Brecht, que decía, ¿y qué hacemos nosotros con estos místicos irracionales? Y Benjamin propone como nueva forma de racionalidad esa repensar la relación entre mesianismo y racionalidad. Y lo que llama la atención, y sobre esto quisiera llamar la atención, es que el enano feo y jorobado que representa la teología, al mesianismo, y Benjamin distingue entre teología y religión, para que nos demos cuenta de que su relación con la teología es especial. Presenta la teología bajo la figura de un enano feo y jorobado, de alguna manera impresentable, porque solamente puede hacerse presente si pasa por la crítica de la religión. Digamos, si sabemos distinguir al interior de la teología. Pero lo que quiero llamar la atención es el hecho de que el enano feo y jorobado en este escrito representa la teología y en otros escritos representa la memoria. La misma figura para representar la teología y a la memoria. ¿Eso qué significa? Significa que la memoria a la que se refiere Walter Benjamin se hace cargo del objeto del mesianismo. Se hace cargo de ese sufrimiento al que el mesianismo quiere dar respuesta. Porque el mesianismo en la jerga judía significa justicia aquí y ahora. Justicia aquí y ahora. De esa justicia se hace cargo la memoria. Significa en primer lugar. Y en segundo lugar, que ese sufrimiento del que se hace cargo la memoria, como antes el mesianismo, ese sufrimiento es una injusticia. Es una provocación. Es un escándalo. No es algo natural. Y si es algo escandaloso, es porque es visto como la negación de un derecho a la felicidad. El ser humano que buscamos tiene un derecho a la felicidad. Y por tanto el sufrimiento es un atentado a su derecho a la felicidad. Y esto, dicen estos filósofos, es ver el sufrimiento
dicen literalmente subspecie redemptionis, bajo el punto de vista de la redención. Es la tradición de la redención la que nos hace ver que el sufrimiento es un escándalo. Solo desde esa perspectiva podemos entender que el sufrimiento es un escándalo y no un hecho natural. No podemos naturalizar el sufrimiento. Hay que hablar, pues, de la memoria. Y de la memoria se puede hablar de muchas maneras. Dicen que hoy es la era de la memoria. De la memoria se puede hablar desde el punto de vista de la literatura, o desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista del psicoanálisis, desde el punto de vista de la historia. Yo me he referido a ellos en muchos sitios sobre el concepto de cómo hablar, la presencia de la memoria, por ejemplo, en la literatura, en el Quijote o en 100 años de soledad, que es extraordinario si tuviéramos tiempo para... pero no hay tiempo. Entonces, me voy a concentrar en cómo habla la teología de la memoria. ¿Cómo habla la teología de la memoria? Y me voy a referir a Metz, porque realmente quien ha hablado de la memoria, quien ha construido una cultura anamnética, ha reconstruido una cultura anamnética, es Metz, este teólogo que entiende que tiene toda la legitimidad para hacerlo, puesto que el cristianismo es un memorial. El gesto más importante del cristianismo es un memorial. El memorial más exigente porque no solamente recuerda el pasado, sino que lo actualiza. Es una tradición fuerte de la memoria. Y me parece interesante traer a colación Metz porque ha provocado un debate que trasciende la teología. En Alemania están muy acostumbrados a que los problemas que plantea la teología acaben siendo problemas culturales, porque son muy conscientes, como dice uno de ellos, que no hay un solo concepto político, por ejemplo, que no venga de la teología. Y ya Hegel decía que la historia de la racionalidad es la historia de la teología. Olvidamos a veces que Marx hizo su tesis de filosofía con un teólogo, con Bruno Bauer. Me interesa traer a colación a Metz porque su discurso no interesa solo a los creyentes, sino que es un discurso que ha provocado un debate que trasciende al creyente y afecta a la cultura moderna en general. Pues bien, Metz explica cómo entiende él la memoria. Él habla de la memoria passionis. ¿Cómo entiende él la memoria? Dice que la memoria es una herencia judía. Y es verdad que, antes me he referido a Kafka, la memoria entra en el debate cultural europeo cuando el pueblo judío renuncia a ser un pueblo asimilado y empieza a pensar como judío. A partir de ese momento, la memoria empieza a invadir todos los campos. Las artes, las letras, la sociología, la filosofía. Bueno, Metz insiste en eso. Es una herencia judía. Es la herencia judía del cristianismo. Israel es el pueblo de la memoria porque es un pueblo que no se consuela. No se consuela. Como se consuela, por ejemplo, el pueblo griego, Grecia. Ante el sufrimiento, Grecia se consuela construyendo tragedias. Y la tragedia es una forma de exculpación. La tragedia se inventa el concepto de inocente culpable para dar a entender que el sufrimiento, que el mal aparece más allá de la voluntad. Y de esa manera queda neutralizada la significación del mal. Para el pueblo judío no, en el pueblo judío no hay tragedias. Hay culpas, hay responsabilidades. No se consuela ante el sufrimiento más que con respuestas que le salven, dice Metz.
La segunda característica de la memoria en Metz es la importancia que da a la culpa. Es él el que habla de la importancia que tiene el mito bíblico de la culpa, de la caída, para explicar la historia de Occidente. Y se pregunta por esta extraña relación entre la libertad y el sufrimiento. Dice él, Die Freiheitsgeschichte, la historia de la libertad, es die Leidensgeschichte, la historia del sufrimiento. Esta misteriosa relación entre libertad y sufrimiento que nos lleva en primera reflexión a entender que el sufrimiento en el mundo es resultado de la acción humana y por tanto nos interpela a todos. Pero en segundo lugar interpela también a Dios. De ahí la importancia de Job, porque ese ser humano libre ha sido creado por Dios. Ese ser humano libre, cuyo primer gesto libre es un acto de transgresión, causa de sufrimiento y de la muerte, es un ser creado. Y por tanto, hace bien Job en interpelar a Dios por el sufrimiento. Y por eso Metz es tan crítico con San Agustín, porque San Agustín, dice él, es el causante indirecto del ateísmo moderno, al plantearse la teodicea de la forma en que lo hace, marcando una línea, y es que el tema del mal es un tema exclusivo del hombre. Si Dios no tiene que intervenir, no tiene nada que decir al mal, tampoco lo tiene por qué decir al bien. Y por eso al final Dios será irrelevante. Dice Metz, Dios será irrelevante. Agustín prepara la autonomía del sujeto, pero también la muerte de Dios. Entonces, en su interpretación, la culpa interpela al hombre, pero también a Dios, al Creador. Y la tercera característica de Metz, de la memoria en Metz, es el rigor de sus respuestas. El rigor de sus respuestas. Metz convoca a Dios no para que perdone los pecados, sino para que responda del sufrimiento. El problema del mal no es una ofensa a Dios, que es como San Agustín lo plantea. El problema del mal no es una ofensa a Dios, no. El problema del mal es el sufrimiento del hombre. Entonces, una provocación a la teología, pero también este rigor de las respuestas, una provocación a la filosofía. Porque la filosofía, ¿qué ha dicho? ¿Qué es lo que más ha dicho respecto al sufrimiento humano? ¿Qué es lo mejor que ha dicho en los mejores momentos de la filosofía respecto al sufrimiento humano? Pues ha propuesto una salida, digamos, en unos casos una salida utópica y en otros casos una salida idealista. Y las dos son insuficientes. La salida utópica consiste en decir, luchamos contra el sufrimiento por el bienestar de las generaciones futuras, por el bienestar del resto de la sociedad. Y se pregunta Metz, ¿acaso la felicidad de los abuelos, de los nietos, repara la infelicidad de los abuelos? ¿Acaso la justicia de los nietos salda la injusticia a los abuelos? Bloch creó la figura del héroe rojo, ese ser que se sacrifica por las generaciones venideras. Y la pregunta es, ¿la felicidad de las generaciones venideras responde a la pregunta de las generaciones sacrificadas? La respuesta utópica no es una respuesta, y Metz dice que si todo lo que tiene que ofrecer la filosofía son utopías, es una gran mentira. La otra respuesta es parecida, es la respuesta idealista, que es la respuesta que da Hegel, que viene a decir, el mal es el combustible del bien. Dios escribe derecho con renglones torcidos.
ayer también lo decía Esquirol, ¿no? Al final el hombre muere, pero el todo no muere. Formamos parte de un todo. El todo nunca muere. Pensemos en el todo. Pensemos sobre el singular desde el todo. El todo no muere. La respuesta de Metz, eso también es una ofensa al sufrimiento del ser humano. Claro, ¿y cuál es la respuesta que le ofrece? Dios. Solo Dios, sea lo que sea Dios, solo Dios, esa figura está a la altura de la respuesta del sufrimiento. Y lo que nos podemos decir es que desde la filosofía puede parecer precipitado ese recurso, esa convocatoria de Dios. Claro que es el derecho del teólogo, tiene todo el derecho a recurrir a esa. Pero lo que es importante es entender la lógica del teólogo, que va mucho más allá de la lógica del creyente. Lo que viene a decir el teólogo es que si no hay justicia para los muertos, no puede haber justicia para los vivos. Si no hay justicia para los muertos, no puede haber justicia para los vivos. Porque si basta morir para que la justicia se extinga, si basta morir para que ya no haya que plantearse el tema de la justicia, las injusticias de los muertos, ¿qué impide matar si al final basta morir para que la justicia se extinga? Hay una relación entre la justicia a los vivos y la injusticia a los muertos. Esa es la lógica del teólogo. Y otra respuesta: si la historia occidental es una búsqueda de respuestas a las preguntas por el mal, el ser humano puede llegar a la conclusión de que hay preguntas que no tienen respuestas. Pero lo que no puede hacer es negar la pregunta. Lo que no puede hacer es negar la pregunta. Y eso, como muy bien lo vio Camus, para mantener esta posición hay que tener sentido de lo sagrado. Hay que tener sentido. Hay que tener presente la figura de la justicia absoluta, de la justicia divina. Ya, perdona. Bueno, me llaman al orden y... Que siga, que diga la asamblea. 5 minutillos. Cinco minutos. por lo menos. Metz es el pensador de la memoria. Seguramente en Alemania no hay nadie que haya asumido también la tradición judía como él y la haya repensado, pero él confiesa que el referente de la memoria hoy es la experiencia del Holocausto, es Auschwitz. La memoria es Auschwitz. Y él dice: yo llegué muy tarde a Auschwitz, demasiado tarde. Porque él desarrolla su pensamiento sobre la memoria mucho antes de que descubriera la importancia del Holocausto. Él se interesa por la memoria y desarrolla su teoría de la memoria reflexionando sobre el carácter memorial del cristianismo y del judaísmo. Pero se encuentra con Auschwitz. ¿Y qué le añade Auschwitz a esta memoria? Lo que le añade es el deber de memoria. Dice, el deber de memoria. Es decir, nosotros, las generaciones que vivimos después del Holocausto, nosotros y los que vengan detrás de nosotros, tenemos que vivir bajo la figura del deber de memoria. ¿Y el deber de memoria qué significa? Deber de memoria no significa acordarse de lo mal que lo pasaron los judíos en los campos de exterminio. El deber de memoria es otra cosa, mucho más seria, si se me permite decir esto. El deber de memoria consiste en entender que en los campos de exterminio ocurrió lo impensable, lo que el ser humano no había pensado ni imaginado. ¿Y qué pasa cuando ocurre lo impensable? ¿Qué pasa cuando ocurre lo inimaginable? Pues lo que ocurre es que lo acontecido, la barbarie,
la experiencia del sufrimiento se convierte en lo que da que pensar, en el principio de la reflexión, en el principio del conocimiento. El deber de memoria significa abdicar de una cultura milenaria epistémica. Es un giro epistémico total. Ya no podemos leer a Aristóteles ni a Kant como si nada hubiera ocurrido. No podemos leerle de la misma manera. No podemos, y eso eran muy conscientes los pensadores y los supervivientes de los campos. Decían ellos, hay que reescribir todos los libros. ¿Por qué no podemos leerle de la misma manera? Porque Occidente ha desarrollado la idea de que la verdad está por encima de la experiencia, de que la verdad es una abstracción. Y eso es lo que no podemos permitirnos, porque si pensamos que la verdad es una abstracción, podemos llegar a pensar que es más importante lo que pensamos que la realidad que podamos hacer, que nos adelantamos pensando, que tenemos una capacidad de desvelar la realidad total. Pero la prueba es que hacemos lo que no somos capaces de pensar. Y la historia nos demuestra que lo que hemos hecho ha sido lo que no hemos pensado. De ahí que el deber de memoria consista en entender que el acontecimiento es la condición del pensamiento. Es el a priori del conocimiento. La experiencia del sufrimiento es el punto de partida de la reflexión. Y eso cancela una historia milenaria de la filosofía occidental, que, como decía Franz Rosenzweig, está caracterizada por el idealismo. Y Heidegger, que era un astuto lector de Rosenzweig, decía el olvido del ser. El idealismo. El idealismo es pensar que el mente concipio de Galileo está por encima de la realidad. No. Tenemos que pensar a partir de lo que hemos hecho y de lo que somos capaces de hacer. ¿Y eso en qué se traduce? En un giro epistémico que está definido, lo define Adorno al final de su estudio sobre la significación metafísica del Holocausto, cuando dice el nuevo criterio, el nuevo imperativo categórico, el nuevo imperativo, es decir, la nueva forma de pensar de las generaciones posteriores, tiene que conducirse bajo este lema. Dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad. Dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad. El sufrimiento es la condición de la verdad. No puede haber, por ejemplo, un tratado de la justicia. Eso es un abuso. Yo cuando veo un libro, Teoría de la Justicia, me echo las manos a la cabeza. No puede haber una teoría de la justicia. Eso es idealismo. Lo que puede haber es un tratado de la injusticia. La justicia es una respuesta a la injusticia. Y solamente podríamos hacer una teoría de la justicia si tuviéramos delante todas las injusticias posibles. Y eso, como decía Horkheimer, es imposible a la mente humana. Por eso, la justicia es una lenta respuesta a las experiencias de la injusticia. Eso es lo que significa la tesis de que el sufrimiento es la condición de toda verdad. Que la justicia es una respuesta a la injusticia. Y que el sufrimiento es una pregunta y no algo natural, y que por tanto tiene que estar presente aunque no haya respuesta. Claro que para que eso sea posible, para entender que hay preguntas que no tienen respuesta, de alguna manera tenemos que tener detrás de nosotros una cultura, el horizonte mesiánico de la esperanza. Y volvemos otra vez a esa presencia misteriosa, aunque sea bajo formas de rastros o huellas, de la cultura bíblica a la que pertenecemos. Muchas gracias.